Capítulo 363. Cuando llega la noche 1. ¿Quiénes son? La gente alrededor del primer edificio del gremio de mercenarios estaba confundida por la gente repentinamente disparada desde el subsuelo. Sin embargo, la reacción de los miembros principales del gremio de mercenarios fue diferente a la de los demás. No. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo pasar algo así? Sus ojos comenzaron a llenarse de asombro y caos. Se estaba rompiendo. La ubicación secreta del directorio, el patrimonio cultural más preciado del gremio de mercenarios, posiblemente todo el continente del este, esa importante ubicación se estaba derrumbando. Líder. El líder de los miembros principales del gremio de mercenarios no pudo reaccionar ante su subordinado que lo estaba llamando desesperadamente. Comillas sencillas. ¿Tiene esto algún sentido? Fue por la pregunta en su mente. Están destruyendo este lugar. Se habían apresurado aquí sabiendo que la gente se había infiltrado en el lugar. Sin embargo, nunca esperaron que alguien destruyera este lugar. Había una sencilla razón para ello. Comillas. Van a enterrar el directorio así. Se van a deshacer de él. Estas personas. ¿Por qué? El directorio era un patrimonio cultural de gran valor, algo que podía otorgar a quien lo poseyera un gran poder e influencia. El gremio de mercenarios siempre fue cauteloso con alguien que apuntara al directorio. De hecho, había mucha gente que quería robarlo. Sin embargo, nunca les había preocupado que se perdiera. ¿Qué clase de loco destruiría cerca de 1000 años de registros? Y todo eso en eso. Comillas. Líder. El directorio va a desaparecer. Pero habían aparecido lunáticos locos como ese. No. El asistente del líder negó vigorosamente con la cabeza. Sin embargo, las pupilas de sus ojos temblaban de miedo mientras hacía eso. Estoy seguro de que los trasladaron a un lugar diferente antes de destruir el edificio. La mirada del asistente del líder se dirigió hacia el líder. ¿Verdad? Sin embargo, la respuesta vino de otra persona. Se necesitaría al menos medio año, un año completo para mover con cuidado todos esos libros. Aunque solo el rey mercenario conocía el camino hacia el directorio, los líderes del gremio de mercenarios tenían un conocimiento vago de la ubicación y el camino allí. El gremio de mercenarios estaba en algún lugar donde la fuerza igualaba la influencia. Los miembros centrales formaban parte del liderazgo. O lo movieron con magia. Sin embargo, solo detectamos que se lanzaron 4 hechizos. No hay nadie en este mundo que pueda teletransportarse o mover todos esos libros a una dimensión espacial con solo 4 hechizos. Ese fue el pensamiento en la mente de todos los miembros principales aquí. Por eso sus ojos estaban llenos de asombro y caos. La gente del gremio de mercenarios no era la única en un estado de caos. Comillas. Líder de escuadrón, ¿no deberíamos averiguar qué está pasando? Un miembro de la segunda brigada de batalla de ARM preguntó con cautela a su superior, Atures Poef. El miembro del escuadrón se alejó de las fuerzas del gremio de mercenarios mientras observaba el área sin parar. Comillas. El primer edificio del gremio de mercenarios se está derrumbando. Estaba mirando a los miembros del gremio de mercenarios que miraban el edificio derrumbado con asombro e incredulidad con una mirada extraña. Tanto los miembros principales como los mercenarios que vinieron más tarde se detuvieron y miraron sin comprender el edificio que había sido un símbolo de su organización. Fue en ese momento. Oyó que su superior, Atures Poef, empezaba a hablar. Comillas. ¿Cómo está esa persona aquí? Líder de escuadrón, Atures Poef. Era un talentoso asesino que solía ocupar un alto cargo en la casa Poef, una de las antiguas 5 casas asesinas en el continente oriental. El miembro del escuadrón escuchó a Atures Poef estar ansioso por primera vez en más de 10 años. No está ansioso. Sonaba asustado. Ese frío y cruel líder de escuadrón, está asustado. Inconscientemente volvió la cabeza hacia donde miraba a Atures Poef. Atures no era el único que miraba en esa dirección. Todas las fuerzas alrededor de esta área estaban mirando el edificio de madera en ruinas y a los 2 individuos.
Primero fue un anciano de mediana edad a mayor cuyo cabello era blanco. Junto a él había un hombre con una gran espada que parecía estar en la treintena. Al menos puedo decir que no están de nuestro lado. El miembro del escuadrón continuó mirando a su alrededor. Tampoco están del lado del gremio de mercenarios. Eso significaba que estos dos hombres eran parte de una facción diferente. ¿Quién podría rebelarse con tanta confianza después de destruir la rama original del gremio de mercenarios? Fue en ese momento. Su líder de escuadrón, Atures Poef, comenzó a hablar. Al mismo tiempo Croc, el líder de los miembros principales del gremio de mercenarios, también comenzó a hablar. Ambas voces temblaban. Molan. Ambos solo dijeron una palabra. Atures tenía 40 y tantos años mientras que Croc tenía 30 y pocos. No había forma de que los dos no supieran acerca de estos dos individuos. El ambiente en el área se volvió diferente en el momento en que los dos dijeron esa palabra. Disculpa, Molan. La gente más joven parecía confundida. Molan, es realmente Ron Molan. Por otro lado, las personas que habían estado aquí por más de 10 años no pudieron ocultar su asombro mientras enfocaban sus miradas en el hombre mayor. Fue en ese momento. Un paso atrás. Los dos hombres del tejado se dispararon por los aires. Un paso atrás. Retirada. Tanto Croc como Atures empezaron a gritar. Sin embargo, los demás ya se estaban moviendo antes de decir nada. No se pudo evitar. ¡Bum! Una fuerte explosión sacudió el área. Agáchate. ¿Qué? El suelo temblaba. La gente de atrás rápidamente se agachó. Los que se habían retirado tragaron saliva en estado de shock. ¡Boom! Estaba siendo devorado. Sí, parecía que la base original estaba siendo devorada por el suelo. No solo estaba siendo destruido. El gremio de mercenarios había estado comprando lentamente la tierra alrededor de la base original del gremio de mercenarios. Así fue como impidieron que otros edificios ingresaran al área y dejaron el área alrededor del gremio de mercenarios vacía. Líder, Nim, no creo que haya una razón para ir más atrás. Croc no pudo decirle nada a su subordinado mientras seguía mirando hacia adelante. El edificio de madera y el espacio vacío que lo rodea. Esa área creó un gran círculo y se derrumbó. Uno de los miembros de ARM miró dentro de ese gran círculo antes de retroceder. Mueble, un escritorio. Miraba al menos 10 metros hacia abajo. Pudo ver tierra, rocas y los escombros del edificio de madera. También pudo ver cientos de muebles grandes como escritorios, allí. Esta nueva zanja mostró todo bajo el sol sin ocultar nada. Ese fue el motivo. Quizás, líder de escuadrón, Nim. El miembro de ARM tenía una buena idea sobre la verdadera identidad de este lugar. Ya veo. El líder de escuadrón Atures, a quien el miembro del escuadrón estaba mirando, asintió con la cabeza. Ahí era donde guardaban el directorio. Por eso la gente del gremio de mercenarios se había apresurado y por eso todos estaban extremadamente conmocionados en este momento. La mirada de Atures Poef comenzó a moverse. Ron Molan. El miembro del escuadrón que también volvió la mirada comenzó a temblar. Cuando una parte de la segunda brigada de batalla que había venido con Atures había retrocedido a este lugar para esquivar el suelo en ruinas. Había una casa de aspecto medio ubicada aquí. Y encima del techo de esa casa. Un hombre de cabello blanco estaba mirando a los miembros de ARM de esta casa que no estaba muy lejos de ellos. Patriarca, Nim, sigues siendo igual de sigiloso. El líder de escuadrón Atures comenzó a hablar con el hombre que tenía 60 y tantos años de manera amistosa. Sin embargo, su comportamiento cambió cuando el anciano lo miró sin decir nada. Tu sigilo debe haber sido lo que te permitió escapar en ese entonces. Como una maldita rata, hace 15 años. Fue entonces cuando la mayoría de la familia Molan fue asesinada. Solo no pudieron encontrar los cuerpos de Ron Molan, el patriarca, y su hijo, Beacrox Molan.
Te escapaste tan bien que no pudimos encontrarte. Atures comenzó a burlarse. Pensé que estabas asustado y escondido. ¿Qué viento te trajo aquí? Estás cansado de vivir. Tap. Alguien saltó sobre algunos tecos y aterrizó detrás de Ron. Atures lo miró y continuó hablando. Su hijo todavía parece tener una larga vida por delante. Mucho tiempo sin verte. Fui a visitar tu casa algunas veces cuando eras joven. ¿Te acuerdas de este tío? Atures sonrió alegremente mostrando los dientes. Escuchó una voz benigna en ese momento. Sí, Atures, es por eso que mataste a todos los miembros de tu propia familia. La sonrisa desapareció del rostro de Atures. Atures Poef. Una vez había sido alguien de la casa Poef, una de las 5 familias asesinas. Él fue quien se encargó de matar al amigo del rey mercenario, la familia de Glenn Poef. No tienes respuesta. Atures pudo ver la sonrisa benigna en el rostro de Ron. Sin embargo, los fríos ojos de Ron no parecían benignos en absoluto. Esos ojos fríos miraron hacia Atures que estaba abajo mirándolo. Parece que tú eres la rata bastarda asustada, no yo. Fue en ese momento. Ron dejó escapar una risa tranquila. Entonces su mano se movió. Uf. Pronto siguió un pequeño gemido. La mirada de Atures comenzó a moverse. Comillas. L, líder de escuadrón, Nim. Era la persona que Atures tenía con él en esta operación en lugar de su asistente del líder de escuadrón. Había una pequeña daga justo enfrente del pie de esa persona. Se había estado moviendo sigilosamente hacia el edificio donde se encontraba Ron. Atures pudo ver al miembro del escuadrón sorprendido cuando escuchó la suave risa de Ron en su oído. Tus subordinados parecen incluso más malditas ratas. Atures mordió sus labios. Lo notó en el momento en que vio a Ron. No, lo notó en el momento en que vio el cuerpo de Ron. El cuerpo de Ron estaba sano a pesar de que tenía 60 y tantos años. También estaba emitiendo una presencia aguda. Era una presencia que solo alguien que hubiera perfeccionado sus habilidades sin soltar la tensión en su cuerpo ni por un momento podría tener. Atures, no estás de acuerdo. Por eso Atures no pudo cargar contra Ron tan pronto como lo vio. Una rata que no tiene cerebro. ¿Cómo puedes tener a esos miembros del escuadrón contigo? La mirada de Atures se dirigió de nuevo a Ron. Ron estaba sonriendo pero sus ojos estaban fríos. Está bien si todos ustedes quieren venir a mí a la vez. Una parte de los miembros de ARM miró hacia Atures. Sin embargo, Atures no se atrevió a moverse incluso después de la provocación de Ron. Esto era lo mismo para sus subordinados que habían estado con él durante al menos 15 años. Ron Molan. ¿Quién era él? Era alguien con las habilidades suficientes para deshacerse de las 5 casas asesinas y crear una sola casa. Por eso fue capaz de escapar del formidable ataque de ARM con el que incluso la Estrella Blanca ayudó. Lo había hecho incluso con su hijo, un joven que no había aprendido nada sobre asesinatos ni sobre sigilo. Esa persona había regresado. Había vuelto para decir lo siguiente. Si puedes atraparme. Ven a mí si puedes atraparme. Y tendrás que estar listo. Sin embargo, en el momento en que intentas pelear conmigo, vendremos a regalarte la muerte cuando llegue la noche. Tendrían que sentir miedo todas las noches. Los atraparemos a todos sin perder ni uno solo. De la boca del anciano salían cosas crueles. Sin embargo, lo que preocupaba a Atures no era eso. Cuando llegue la noche, nosotros haremos. Nosotros. Esa palabra se refería a Atures. No, lo estaba poniendo ansioso. Comillas. Nosotros. Esa pregunta salió de su boca y obtuvo una respuesta suave. 15 años, ese no era el momento para todos ustedes. La espalda de Atures se enfrió cuando inconscientemente abrió la boca para gritar. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de decir nada. Ron Molan. Ron volvió la cabeza. Había gente cargando hacia ellos con venas visibles en sus rostros. Eran, por supuesto, los miembros principales del gremio de mercenarios. La mente del líder Croc era una montaña rusa emocional mientras cargaba hacia Ron.
¿Cuánto tiempo sin verte, pequeño? Croc comenzó a fruncir el ceño después de escuchar lo que Ron le dijo. Él era el líder de los miembros principales ahora, sin embargo, hace 16 años, era solo un niño que se lamentaba todos los días en un callejón. Había alguien que le había enseñado a ese chico a usar una espada. Largo tiempo. Croc vio que Beacrox le hacía un gesto con la cabeza. Era alguien con quien había aprendido durante un año. Croc apretó su mano que sostenía su gran espada. Había aprendido técnicas de gran espada durante un año antes de ingresar al gremio de mercenarios como el miembro de menor rango. Por eso fue capaz de evadir esa terrible situación hace 15 años. Escuchó una voz fría. De alguna manera te las arreglaste para llegar a la posición de líder. La voz era tan fría que cualquiera que la oyera tendría escalofríos. Sin embargo, la persona que hablaba era Ron Molan. Croc sabía que este era el verdadero Ron. Sin embargo, Croc todavía apuntaba con su gran espada hacia Ron. Actualmente era la persona que necesitaba proteger al gremio ya que el rey mercenario no estaba aquí. Ron Molan, ¿eres tú quien destruyó el edificio de la sucursal original? Le hizo una pregunta a Ron. Las acciones de Croc cambiarían según su respuesta. Su mano que estaba apretando la gran espada no tembló en absoluto. 15 años habían convertido a Croc en un adulto confiable que conocía la importancia de la responsabilidad y el deber. Jaja. Pudo ver a Ron comenzar a reír. Ron era mayor pero seguía siendo el mismo. Aún emitía la presencia de una daga fría. Ron miró a Arthur, Croc y las personas que los seguían antes de abrir lentamente los brazos. Luego comenzó a hablar con calma. Destruido. La gente se volvió hacia Beacrox en ese momento. Sin embargo, Ron continuó hablando. Aún no está completamente destruido. La gente se quedó boquiabierta. Beacrox Molan. Podían ver las bombas mágicas en las manos de Beacrox. De ninguna manera. Comillas. Eso. Ron escuchó una linda voz en su mente mientras la gente nerviosa lo miraba. Abuelo de la limonada. El humano dice que lance las bombas mágicas cuando dé la señal. El humano dijo que debemos asegurarnos de que no quede ni el más mínimo rastro si vamos a hacerlo. Estoy de acuerdo con él, y también el resto de los miembros de nuestra familia. La voz emocionada de Raon llenó la mente de Ron. Por supuesto, crearé un escudo para que nadie más resulte herido. Solo confía en el gran y poderoso Raon Miru. Entendido, buen abuelo. Las comisuras de los labios de Ron comenzaron a levantarse. Tenía una sonrisa fría que estaba lejos de ser benigna. Destruiremos todo, solo confía en mí. Ron miró hacia la gente que lo miraba y comenzó a hablar. Es hora de que los Molan comiencen de nuevo. La casa Molan masacrada. Esta situación fue bastante sorprendente para crear su nuevo comienzo. Capítulo 364. Cuando llega la noche 2. ¿Vas a lanzar bombas mágicas? Ron miró hacia la persona que hizo esa pregunta. Era alguien a quien no conocía. Sin embargo, Ron todavía respondió cálidamente. El primer edificio de sucursales y la instalación de almacenamiento de directorios desaparecerán del mundo de hoy. Ron luego dio un paso atrás. ¡Bang! Se escuchó el sonido del techo rompiéndose. Has mejorado. Uf. Croc comenzó a fruncir el ceño después de ver a Ron esquivar tranquilamente su repentino ataque con un solo paso y luego darle un cumplido. Sin embargo, su gran espada se dirigió hacia Ron una vez más. Arqueros, apunten a los brazos de Ron Molan y Beacrox Molan. Debería haber un mago de su lado cerca. Encuéntrelos ahora. Croc gritó las órdenes lo más fuerte que pudo. Sí, señor. Sí, líder. Los arqueros inmediatamente tiraron de sus arcos hacia atrás, haciendo honor a la reputación de ser parte de los miembros principales. Sin embargo, no hicieron ningún movimiento precipitado. Solo evita que se muevan. Fue porque no podían darse el lujo de golpear accidentalmente las bombas mágicas o hacer que los Molan sintieran una sensación de peligro. Los magos del gremio de mercenarios comenzaron a buscar en el área cercana al mismo tiempo.
Un mago necesitaba estar cerca para que estallara una bomba mágica. Comillas. Nos retiraremos. Líder de escuadrón, Nim. Nos retiraremos. No me hagas tener que repetirme otra vez. Atures decidió retirarse. Respondió fríamente a las expresiones confusas en los rostros de los miembros de su escuadrón. No olvides nuestra misión principal. Su misión principal. Encontrar el paradero del rey mercenario. Necesitaban encontrar las huellas del rey mercenario que desapareció de la ciudad de Leb-An. Los miembros del escuadrón intentaron retirarse como ordenó su líder. Quien dijo que podías ir. Podían ver a una persona mirándolos y sonriendo con una gran espada en la espalda en ese momento. Beacrox sonreía con una esquina de sus labios hacia arriba y sus brazos llenos de bombas mágicas. La mirada de Beacrox mientras miraba a los miembros del brazo era fría. No se pudo evitar. Hace 15 años. Cuando todavía se le podía llamar joven. Todavía recordaba cómo su casa se había incendiado, los miembros de su familia habían muerto y cómo su madre se había parado frente a él mientras blandía su espada. Al igual que su padre, Beacrox también estaba muy enojado por esa situación. De hecho, estaba aún más enojado que su padre. Esa era la razón por la que el niño al que le habían dicho que se parecía a su madre había perdido la sonrisa y tenía que convertirse en un adulto con una expresión fría como su padre. Recordó un momento del pasado. Choyan había venido a buscarlo en el jardín trasero para decir algo cuando estaban en la Super Rock Villa. Pareces tener más talento en técnicas de sigilo y artes de lanzar cuchillos que en artes de gran espada. Choyan luego arrojó un cuchillo arrojadizo a Beacrox. Beacrox ignoró cómo Choyan lo había llamado irrespetuosamente tú, mientras agarraba el cuchillo arrojadizo y lo arrojaba hacia un árbol. El cuchillo arrojadizo aterrizó con precisión en el centro del objetivo. Beacrox miró a Choyan y respondió. No es asunto tuyo. Esa fue la única respuesta que pudo dar. Aún lo recordaba. Había visto cómo su casa se había incendiado. Recordó cómo el fuego parecía hacerse más alto con cada grito de los miembros de su familia. Beacrox, espera aquí, tu padre vendrá pronto. Beacrox todavía era bajo y débil en ese momento. Beacrox no podía olvidar la gran espada en las manos de su madre mientras estaba de pie frente a él. Su padre quería que Beacrox también usara una gran espada. Pero lo más importante, el propio Beacrox eligió usar una gran espada. Él también conocía sus talentos. Tenía talento en las artes de la tortura y las artes furtivas. Solo ver a su padre de lado le hizo pensar que podría hacerlo fácilmente si practicaba un poco. Los otros en el grupo de Kale se estaban volviendo más fuertes a velocidades extremas. Incluso antes de que aparecieran el maestro de la espada, un mago de alto grado y un nigromante, el crecimiento de Beacrox se había atrofiado en comparación. Probablemente sería difícil para él alcanzar el nivel de maestro de espada con sus artes de gran espada. No fue porque estuviera concentrado en cocinar. Había alcanzado sus límites con la gran espada, sin embargo, no podía renunciar a la gran espada. Beacrox Molan. Beacrox vio que Atures Poef lo miraba fijamente. También podía sentir muchas otras miradas enfocadas en él. Dio un paso adelante. Escuchó la voz de su padre junto a su oído en ese momento. Empecemos. Eso fue suficiente. No. Croc cargó hacia Ron a máxima velocidad después de escuchar el comentario. Sin embargo, Ron ya se había disparado por los aires. Beacrox luego sacó su gran espada. ¡Clang! La gran espada brilló por la luz del sol. Sin embargo, nadie podía mirar la espada de Beacrox. Mier asterisco A. Sostenía la gran espada con ambas manos. Las cosas que habían estado en manos de Beacrox antes de esto fueron arrojadas al aire. Todas las bombas mágicas fueron lanzadas al aire. Atrápalos. Esquiven, eviten las bombas. Fue justo antes de que la situación se volviera un infierno. En esa situación desesperada, Beacrox también pateó el techo y saltó en el aire cuando su gran espada comenzó a crear un gran arco. Beacrox pudo ver a Croc y Atures en ese momento.
Croc parecía ansioso mientras Atures parecía sorprendido. Beacrox sonrió mientras blandía su gran espada. No. Alguien empezó a gritar. ¡Bang! Y la cara de la gran espada golpeó el costado de la bomba mágica. ¡Bang! No fue solo uno. ¡Bang! ¡Bang! La gran espada creó algunos arcos más grandes y se estrelló contra las bombas mágicas. Las bombas mágicas que fueron impactadas comenzaron a temblar cuando fueron lanzadas en la misma dirección. ¿Cómo podría ser esto? Un mercenario comenzó a tirar de su cabello. ¡Boom! ¡Boom! Las bombas mágicas cayeron de golpe mientras hacían algunos ruidos fuertes. Todos se estrellaron contra el pozo donde solía estar el edificio original del gremio de mercenarios. Debería mover el mío también. Plaf, plaf. Las bombas mágicas en las manos de Ron también cayeron suavemente al pozo. Ron luego aterrizó en otro techo y abrió los brazos. Ahora bien. Ron aplaudió y dijo una palabra en voz baja. Explota. Eso fue todo. ¡Bang! La gente empezó a taparse los oídos y se aplanó contra el suelo. ¡Bang! ¡Bang! Las explosiones parecían no tener fin. Las personas en el suelo podían sentir sus cuerpos temblando por el temblor del suelo. Finalmente miraron hacia arriba después de que las explosiones se detuvieron solo para ver una alta columna de fuego. Parecía dispararse en el aire. El área subterránea donde se ubicaron los registros más grandes y más antiguos del continente oriental. Una gran columna de fuego salió disparada de los escombros de ese pozo. Era un fuego rojo que parecía querer quemarlo todo. Algunos voltearon la cabeza. Fue porque escucharon la voz de Ron. Ahora los registros, la historia, ha desaparecido. Los mercenarios, miembros de ARM e incluso los residentes cercanos que se escondían y miraban todo. Todos ellos no pudieron ocultar su sorpresa ante sus palabras. Eso significaba que el directorio estaba ardiendo dentro de esta columna de fuego. Beacrox, que estaba al lado de Ron, había sacado un pergamino mágico de teletransportación en algún momento. Consígalos. Debemos conseguirlos. Croc se levantó de un salto y empezó a correr hacia el dúo padre-hijo de Molan. Los mercenarios que volvieron a sus sentidos también comenzaron a atacar. Croc dio otra orden mientras lo hacía. Magos, apaguen ese fuego ahora mismo. Luego tomó su gran espada para lanzarla hacia Ron. Sin embargo, vaciló por un momento y la gran espada terminó siendo lanzada, no a Ron, sino justo enfrente de Ron. Sigues siendo el mismo. Croc pudo ver a Ron dándole una fría sonrisa antes de destrozar por completo el pergamino mágico. ¡Rip! El cuerpo del dúo Molan lentamente comenzó a volverse transparente. ¡Bang! La gran espada de Croc aterrizó un paso delante de Ron. ¡Maldición! Croc dejó de correr y se dejó caer al suelo. Golpeó el suelo con el puño. Ellos se fueron. Ron y Beacrox, los dos se habían teletransportado instantáneamente. Croc empezó a fruncir el ceño. 15 años. Su reunión después de 15 años había sido una situación terrible. Sin embargo, no pudo ocultar sus pupilas temblorosas después de escuchar el informe del mago. Líder, Nim, no podemos usar magia de agua. ¿De qué estás hablando? Debemos apagar el fuego, de lo contrario todo se perderá. Croc levantó la voz y estaba a punto de reprender al mago antes de callarse después de ver lo que estaba pasando detrás del mago. ¿Qué? Finalmente tuvo tiempo de mirar a su alrededor. Había ocurrido una gran explosión. Estas bombas mágicas habían retumbado con suficiente impacto como para destruir las afueras de esta ciudad libre. El ruido que hizo mostró que era así de fuerte también. Sin embargo, las cosas estaban bien. Nada se estaba rompiendo por el temblor y ninguna casa se estaba quemando. La explosión tampoco destruyó nada. Todo siguió igual. Líder, Nim, es una barrera, un escudo. Pudo ver un gran escudo blanco. El escudo no protegía a la gente. No podemos apagar el fuego por ese escudo. Solo podemos esperar a que se apague por sí solo.
El escudo rodeaba la gran columna de fuego. Por eso la columna de fuego no podía salir más allá del área, sin embargo, también significaba que nadie podía apagar el fuego tampoco. Uno de los mercenarios miró a su alrededor y empezó a hablar. Se han perdido 1000 años de registros. Todos se quemaron. Luego comenzó a fruncir el ceño y murmuró para sí mismo. Comillas. Molan. Ese nombre olvidado había vuelto al mundo una vez más. Esa apariencia fue más destructiva y explosiva que cualquier otra organización. ARM y el gremio de mercenarios. Los mensajeros de ambos grupos comenzaron a moverse rápida y sigilosamente. Regresarían a sus respectivos cuarteles generales y les informarían de la situación. Esto fue lo mismo para los demás que estaban mirando también. Dios mío, las cosas se están poniendo realmente raras. ARM, el gremio de mercenarios y la familia Molan. Había muchos pensamientos en la mente de las personas que murmuraban mientras se iban. Era posible que una facción inesperada estuviera a punto de aparecer. Oye, deberíamos informar a la corona sobre esto. Por supuesto, esta es la primera vez que regresa una de las casas destruidas por ARM. Especialmente así, ¿sabes qué significa esto? El informante de la corona se inclinó para escuchar la voz urgente pero tranquila de su amigo. Su amigo rápidamente continuó hablando. Este es el comienzo. Estoy seguro de que hay personas de las 5 familias asesinas que todavía están vivas. O personas que fueron dañadas por ARM. Pueden salir, especialmente ahora que la familia Molan ha demostrado su fuerza y se ha revelado una vez más. La persona que estaba hablando comenzó a fruncir el ceño cuando dijo eso. Oye, la casa Molan era originalmente una que solo aparecía durante la noche. Sin embargo, se mostraron a la mitad del día al aire libre. No puedes averiguar cuál es el significado detrás de eso. Era alguien que sabía sobre Ron Molan. Significa que Ron Molan se ha preparado lo suficiente para tocar al gremio de mercenarios y luchar al aire libre. El gremio de mercenarios. Aunque actualmente estaban luchando contra ARM por el poder, seguía siendo una de las principales facciones del continente oriental. ¿Crees que estaría dando un paso adelante así si solo hubiera uno o dos de ellos? Estoy seguro de que la familia Molan tiene al menos un par de cientos, no, un par de miles de personas con ellos. Por supuesto, no sabían que todo lo que Ron tenía con él eran unos bandidos que trabajaban en la posada de Kale. Una daga pequeña pero afilada. Estas personas que no habían descubierto la identidad de esa pequeña daga pensaban que se trataba de una gran facción que no conocían. Este es un problema grave. Todos los informantes con expresión seria se separaron para ir a sus respectivos lugares. Así fue como los jugadores de poder y las personas fuertes del continente oriental se enteraron del resurgimiento de la familia Molan. Además, la gente del continente oriental escuchó que el directorio del gremio de mercenarios había desaparecido. Paat. Kale llegó a algún lugar con un destello de luz. Parece que llegamos al lugar correcto. Miró a su alrededor después de escuchar la voz del antiguo dragón. Humano, todo es blanco aquí. Parece un desierto, pero toda la arena es blanca. Ese árbol es blanco. Todo es blanco. También hace frío. Plop, plop. Kale levantó la cabeza. La nieve blanca caía y aterrizaba en sus mejillas. El suelo a su alrededor estaba cubierto de guijarros blancos que parecían arena del desierto. En ese lugar también caía nieve blanca. También crecían muchos árboles blancos. Este lugar no parecía ser real. Parecía como si las leyes de la naturaleza hubieran desaparecido de este lugar. Kale. Kale miró hacia Eruhaven. El grupo de Kale se había teletransportado junto con Ron y Beacrox. Se habían teletransportado desde el primer edificio de la sucursal del gremio de mercenarios a un lugar completamente diferente. El antiguo dragón señaló detrás de él y comenzó a hablar. Aquí es donde se encuentra el Castillo de la Luz. Un lugar donde todo era blanco. Es el lugar más frío del continente oriental. El Castillo de la Luz, una de las 3 áreas restringidas. Adicionalmente, este lugar
Kale escuchó una voz en su mente. Era el adoquín gigante aterrador. Ese niño. El niño del que estaba hablando Super Rock era el niño al que protegía, el primer dragón Slayer. Estoy seguro de que ese niño habría construido su aldea aquí. El primer dragón Slayer. El pueblo que construyó. Fue en ese momento. Uf. El cuerpo de Kale se inclinó hacia adelante. Humano. ¿Qué pasa? Kale, Nim. Levantó la mano hacia los demás para mostrarles que estaba bien antes de mover la otra mano. Y finalmente. Una corona blanca apareció en su mano. Era la corona que una vez perteneció al dragón Slayer. Era la corona a la que le gusta la sangre de dragón. Esa corona blanca chillaba. ¡Paat! Un hilo de luz blanca cortó el aire. La luz había salido de la corona. Esa luz se convirtió en una línea y apuntó en una dirección. Kale miró el rayo de luz por un momento antes de volver la mirada. Comenzó a hablar tan pronto como hizo contacto visual con el antiguo dragón. Vámonos. Cazador de dragones. El pueblo, aldea que construyó. Sintió como si seguir esta luz lo llevaría a ese pueblo. Por eso Kale, así como los demás que estaban enfocados en esa luz, no pudieron escuchar el murmullo silencioso. Comillas. Algo es extraño. Algo es extraño. Raon miraba a su alrededor e inclinaba la cabeza confundido. Raon, que murmuraba en voz baja, arrugó la nariz y palmeó su corazón con su regordeta garra delantera. Boom, boom, boom. El corazón de Raon latía salvajemente por alguna razón. Capítulo 365. Cuando llega la noche 3. Raon siguió inclinando la cabeza. Boom, boom, boom. Su corazón latía salvajemente. No fue doloroso. Nerviosismo, temor, alegría. Raon no podía entender por qué su corazón latía así. ¿Qué estás haciendo? Raon pudo ver a Kale, quien agarró su pata delantera que golpeaba su pecho. El más joven, quiero saber por qué estás haciendo eso. Hong había caminado por debajo del Raon flotante y también estaba mirando hacia arriba. Raon empezó a sonreír. No es nada, mi corazón late muy rápido. Debe ser porque soy el gran y poderoso Raon Miru. Raon pudo ver la mirada sospechosa de Kale en ese momento. ¿Es un resfriado de nuevo? Esa pregunta hizo que Raon recordara cómo se había resfriado cuando fueron a visitar la aldea de la tribu ballena hace mucho tiempo. Era un dragón grande y poderoso, pero aún estaba resfriado. Raon infló el pecho y respondió. No, no estoy enfermo, no es un resfriado, soy grande y poderoso, así que nunca más me resfriaré. Aigu. Kale comenzó a negar con la cabeza. Raon usó magia para controlar la temperatura en Hong, el mismo y el resto. Oh, no hace frío en absoluto. Soy grande y poderoso. Raon y Hong corrían a través de los guijarros blancos o en el cielo incluso con la nieve cayendo sobre ellos. Kale luego volvió la mirada. MMPH. Luego se estremeció. Comillas. Eruhaven, Nim. Eruhaven estaba de pie junto a él. Sin embargo, Eruhaven no estaba mirando a Kale. Estaba mirando a Raon con una mirada extraña antes de volverse hacia Kale y hacer un comentario casualmente. Comillas. Algo es extraño. Disculpa, extraño. Kale sabía que la mirada de Eruhaven había estado en Raon hace un momento y rápidamente comenzó a hablar. ¿Estás hablando de Raon? No, de ti. Comillas. Disculpa. El antiguo dragón respondió con severidad a Kale, quien preguntó sin comprender y confundido. Esa corona en tu mano. El rey mercenario Bad Igis intervino en ese momento. Había dejado a su amigo mago de mayor grado, Glenpoef, para que se ocupara de los problemas y acompañó al grupo de Kale aquí. Incluso yo creo que hay algo extraño en lo que tienes en la mano, como mencionó Eruhavenim. ¿Qué es? Los ojos de Bad brillaban con curiosidad. Kale respondió inesperadamente de la forma en que quería responder después de ver la expresión del rostro de Bad. No quiero decírtelo. Ver esos ojos brillantes hizo que no quisiera responder. Bad sonrió mientras respondía.
Entonces no me lo digas. Este bastardo raro. Kale no pudo entender a Bad. A Bad no le importó cuando empezó a hablar de nuevo. Los demás se reunieron a su alrededor. Honestamente hablando, vinimos aquí porque dijiste que la aldea de Dragon Slayer podría estar aquí, ¿verdad? ¿No es así, Eruhaven, Nim? Correcto. Bad parecía más emocionado después de escuchar la respuesta de Eruhaven y aumentó la tensión mientras continuaba hablando. Este lugar. Cogió algunos guijarros blancos con ambas manos. Los guijarros simplemente cayeron por el espacio entre sus manos. No hay nada aquí. Comillas sencillas. ¿Qué? La mirada de Kale se dirigió a los ojos de Bad. Este es un lugar donde solo existen estos guijarros de arena blanca, árboles blancos y la nieve blanca. Ron también intervino. Este es un lugar donde la vida no puede crecer. La idea de maná muerto cruzó por la mente de Kale. No es por maná muerto. Sin embargo, la explicación de Ron lo hizo dejar eso a un lado y cuestionar la razón. ¿Por qué no puede crecer la vida aquí? Ron y Bad respondieron a esa pregunta. No lo sé, joven maestro, Nim. Ni idea. Bad se encogió de hombros cuando la expresión de Kale se volvió estoica. Por eso es una de las 3 áreas restringidas. Alguien que entre aquí probablemente morirá de hambre por perder el rumbo. Bad señaló hacia la corona de Kale. Es por eso que encuentro que este artículo que te está mostrando una manera de ser bastante interesante. Hay realmente algo aquí en esta tierra de nada. Un par de ojos curiosos observaban detenidamente la corona. Kale se sintió dudoso acerca de esos ojos y debatió si debería encontrar una botella en algún lugar para dársela a Bad. También hay algo más que no está aquí. Kale miró hacia el antiguo dragón y pudo ver hacia dónde apuntaba su dedo. Kale comprendió de inmediato lo que Eruhaven estaba tratando de decir. El dedo del antiguo dragón apuntaba al cielo. La expresión de Kale se volvió extraña después de mirar hacia arriba. Estaba nevando. Había muchas nubes y una espesa niebla. No podía ver el sol por eso. Escuchó la voz de Eruhaven una vez más. Aquí no hay noches ni días. Suush. Oyeron un silbido cuando el viento envolvió al grupo. La magia del viento del antiguo dragón fue entregada al grupo. Eruhaven despegó del suelo con un viento de color oro blanco en la punta de sus pies. Avanzó y comenzó a hablar con Kale y los demás. Sígueme, conozco el camino aquí. La dirección hacia la que se dirigía era la misma que la que mostraba la corona blanca. Miró a su alrededor y comentó casualmente. El camino a la tumba del último señor dragón y el camino que muestra la corona son los mismos. El último señor dragón. Esas palabras hicieron que Bad, Ron, Choyan y Beacrox comenzaran a seguir al antiguo dragón. El castillo de la luz. Te mostraré la verdad sobre ese lugar. Eruhaven se dio la vuelta y comenzó a moverse. Kale se abrió a Raon y Hong para seguirlos rápidamente. Los dos también comenzaron a moverse con entusiasmo. Luego bajó su cuerpo. Recogió a On, que tenía una expresión complicada en su rostro. ¿Qué pasa? On había estado callado antes cuando Raon y Hong estaban jugando felices. Ella solo había mirado al cielo. Nada, no es mucho. On negó con la cabeza, saltó de los brazos de Kale y comenzó a correr. Kale corrió a su lado. Escuchó los murmullos de On mientras corrían. Comillas. Algo es extraño. Kale simplemente continuó en silencio. Sin embargo, lo recordaba claramente. Raon y On. Ambos niños dijeron que algo era extraño tan pronto como entraron en esta área. Kale confiaba bastante en las palabras de los dos niños. Sus ojos marrón rojizo rápidamente comenzaron a mirar a su alrededor. También miró algo más que era extraño. La corona blanca había estado temblando desde antes. La expresión de Kale se volvió extraña mientras miraba la corona. Estaba llorando. Lo mataré. Kale escuchó el llanto y los comentarios en su mente. Definitivamente, lo mataré, al bastardo que me quitó todas mis cosas preciosas. Definitivamente, lo mataré. La voz le resultaba familiar. ¿Por qué? El aura dominante.
Era lo mismo que la voz que le había dicho a Kale que este poder de farol era genial para estafar a la gente. Kale siguió al grupo y se llevó la corona a la boca. Luego le susurró, «Cállate, de lo contrario te romperé». La corona se quedó en silencio. Kale luego aumentó su velocidad con una expresión de satisfacción. No le importaba lo que la corona tuviera que decir. Esta corona se había convertido en un objeto inútil que necesitaba destruir en algún momento desde el momento en que apuntó a Raon. ¡Saa! Una brisa fresca pasó por su rostro mientras volaba por el aire. Asterisco asterisco asterisco. Se movieron así durante una hora entera. El grupo finalmente llegó al lugar donde terminaba el rayo de luz de la corona. Eruhaven se detuvo una vez que llegó a ese lugar. «No hay nada aquí». Bad miró a su alrededor con expresión confusa. Choyan y Beacrox también volvieron la cabeza y miraron a su alrededor. Todo lo que aún podían ver eran los guijarros blancos, la nieve y los árboles blancos. Fue en ese momento. «Eso es lo que parece». Eruhaven se reía. Se echó el pelo hacia atrás y miró a su alrededor. Los dragones regresan a la naturaleza una vez que mueren. Se vuelven parte de la naturaleza y no dejan rastro. Se señaló a sí mismo. «Probablemente me convertiré en polvo y seré esparcido por este mundo después de mi muerte. Esa es la muerte que deseo. Aún tienes un largo camino por recorrer antes de morir. Vas a vivir mucho tiempo». El gatito Hong rojo se asomó antes de compartir su opinión. «Ejem». Eruhaven dejó escapar una tos falsa antes de continuar hablando. «Los dragones consideran ese tipo de muertes como las más hermosas. Esta fue la razón por la que los dragones se enojaron y enojaron por los dragones que fueron asesinados, lo que obligó a su cadáver a permanecer en el mundo sin siquiera poder pudrirse para regresar a la naturaleza». Sin embargo, una comisura de sus labios comenzó a levantarse. Fue una sonrisa fría. «Frente a nuestros ojos hay un dragón que murió y no pudo regresar a la naturaleza». Choyan hizo una pregunta. «Ese dragón es el último señor dragón». Bad, que estaba parado allí con una expresión extraña, también hizo una pregunta. Comillas. Frente a nuestros ojos. Eruhaven asintió con la cabeza y le devolvió una breve respuesta. «Sí, frente a nuestros ojos. No pueden verlo todos». Eruhaven extendió su mano. Los guijarros blancos volaron hacia su palma. Eruhaven se apretó contra esos guijarros. Se derramaron a través de los espacios entre sus dedos. El último señor dragón. Los ojos de Eruhaven se dirigieron hacia el dragón negro. Los ojos redondos del niño estaban enfocados en él. El atributo de ese dragón blanco es algo que los dragones conocen desde hace generaciones. El último señor dragón fue un dragón blanco. Fue muy famoso. Todos los dragones tienen algún tipo de atributo natural. El de Eruhaven era el polvo, mientras que el de Raon era el presente. El dragón blanco creó este castillo de luz. Esta tierra blanca y la nieve blanca. Todo lo que hay aquí son rastros de ese dragón. Su pie se movió hacia arriba antes de empujar hacia abajo nuevamente. ¡Boom! Una fuerte vibración comenzó con Eruhaven en el centro. ¡Ah! El cuerpo de Bad empezó a temblar. Choyan ya estaba recuperando el equilibrio con On y Hong en sus brazos. Incluso Ron y Beacrox tropezaron levemente. Podían ver un gran torbellino de oro blanco saliendo de Eruhaven. Las partículas de polvo de oro blanco rugían y creaban un torbellino. ¡Boom! Eruhaven volvió a pisotear con el pie. Comillas. Tanto Bad como Beacrox jadearon. ¡Suush! El torbellino de oro blanco empezó a desaparecer. Chocó con algo antes de desaparecer. Y en lugar del torbellino, el grupo pudo ver un gran escudo. No, era la puerta de un castillo. Era una gran puerta blanca de un castillo en forma de escudo. También pudieron ver el paisaje más allá de la puerta del castillo. El atributo del último señor dragón fue la protección. Eruhaven se rió mientras seguía hablando. «Puedes ver el escudo». Su mano señaló la puerta. Luego señaló más allá de la puerta. «También puedes ver ese castillo alto y hermoso, ¿verdad?» Un castillo blanco que brillaba apareció frente al grupo.
Comillas. El Castillo de la Luz. Bud murmuró el nombre de esta ubicación. Pensó que finalmente podría entender por qué se llamaba Castillo de la Luz. Un hermoso y santo castillo blanco. Las huellas que dejó el último señor dragón. Bud estaba tan absorto en su belleza que inconscientemente comenzó a caminar hacia el castillo blanco. Sin embargo, no tuvo más remedio que detenerse. La gran puerta le impidió seguir adelante. No puedes entrar. Bud volvió la cabeza. Todos los dragones vivos intentaron entrar en ese castillo una vez que murió el señor dragón. Eso fue porque el señor dragón de la próxima generación no se había decidido. Eruhaven pensó en el antiguo dragón que le había hablado de la situación en ese momento. La información sobre lo sucedido se había transmitido oralmente de dragón a dragón durante generaciones. No se pudo evitar. Sin embargo, ese castillo no abrió sus puertas para ningún dragón. Las puertas del castillo no se abrieron. Ningún dragón podría destruir la puerta del castillo tampoco. La fuerza del señor dragón era así de fuerte. Los dragones se habían dado cuenta de algo después de tener toda esta información. Dentro de ese castillo. Actualmente está protegiendo algo. El señor dragón definitivamente estaba protegiendo algo. El último señor dragón creó este castillo para proteger algo. Crearon un castillo al que nadie podía entrar. Ha sido así incluso después de la muerte del señor dragón. Numerosos dragones habían intentado destruir este castillo de la luz durante siglos. Sin embargo, nadie pudo entrar. Ni siquiera pudieron pasar este escudo. El último señor se suicidó. Luego dejó atrás este castillo de luz. Fue en ese momento. Kale, Nim. El más joven. Las voces de Choyan, On y Hong atravesaron al grupo. El resto del grupo rápidamente volvió la cabeza hacia Kale y Raon. Uf. La mano izquierda de Kale estaba temblando. Fruncía el ceño mientras trataba de deshacerse del temblor. Sin embargo, no pudo evitar estar enojado. Esta maldita corona. Agarró su mano izquierda con su mano derecha. Sin embargo, la mano izquierda de Kale con la corona estaba tratando de moverse por su propia cuenta en contra de la voluntad de Kale. La corona blanca intentaba controlar su mano izquierda. Fue en ese momento. Kale escuchó dos voces en su mente. Era el aura dominante y la corona blanca. Abre la puerta del castillo. Necesito mantener la última solicitud de mi amigo cercano. El aura dominante fue el primero en hablar. Luego vino la corona blanca. Abre la puerta del castillo. La voz continuó en tono triste. No habrá nada ahí dentro. La mano izquierda de Kale ya no podía controlarse y se dirigió lentamente hacia su cabeza. La corona estaba a punto de aterrizar en su cabeza. Fue en ese momento. El más joven. Raon. Kale escuchó los gritos de Hong y On y rápidamente volvió la cabeza. Podía ver a Raon. Comillas. Oh. Pudo ver a Raon luchando con su pata en su pecho. Raon. Pou. Kale golpeó su mano izquierda con su mano derecha. Luego comenzó a caminar hacia Raon. Todos dejaron de moverse en ese momento. Screech. Se escuchó un sonido inesperado. Era un sonido que nadie esperaba aquí. El grupo volvió la cabeza. La puerta se estaba abriendo. El castillo de la luz. La puerta grande se estaba abriendo. Kale pudo verlo entonces. Había alguien dentro de la puerta del castillo. Esta existencia era medio transparente. Era un pequeño dragón blanco del tamaño de Raon. El dragón de ojos azul oscuro empezó a hablar. Bienvenido, hijo mío. Bienvenido, la persona que ha cumplido el testamento de mi amigo cercano. Los ojos del joven dragón blanco estaban mirando hacia Kale y Raon. Capítulo 366. Cuando llega la noche 4. Raon parpadeó. Boom, boom, boom. Su corazón latiendo salvajemente ahora se calmó. Su corazón ya no se estaba volviendo loco. Incluso el dolor que lo estaba haciendo luchar había desaparecido. Comillas. Yo, no entiendo. Sin embargo, a Raon le resultaba difícil comprender esta situación.
Raon pudo ver un dragón blanco del mismo tamaño que él mirándolo y sonriendo. «Bienvenido, hijo mío». Esas palabras se filtraron en el corazón de Raon. «Hijo mío», dijo, «hijo mío». Aunque su corazón entendía, la mente de Raon no podía comprenderlo. El dragón blanco semitransparente frente a él era pequeño. La mente de Raon se quedó en blanco y, inconscientemente, comenzó a hablar. «Yo soy Raon Miru. Mi nombre es Raon Miru». Raon había grabado este nombre en lo profundo de su corazón. Tenía la extraña sensación de que debería decirle su nombre a este pequeño dragón blanco que tenía delante. «Ya veo». El dragón blanco comenzó a sonreír. «Tu nombre es Raon Miru. Es un gran nombre». Boom, boom, boom. Raon podía sentir que su corazón comenzaba a latir salvajemente de nuevo. Las palabras que lentamente comenzó a asimilar estaban transmitiendo el mensaje a su corazón y su mente. Por eso Raon giró la cabeza para mirar a nuestro humano. Comillas, ¿qué estás haciendo? Podía ver a Kale, quien casualmente le estaba haciendo una pregunta. Su mano izquierda temblaba ligeramente con la corona y se dejó caer de costado. A partir de ahí, Raon pudo ver que los demás también parecían ansiosos. Incluso Eruhaven tenía conmoción y ansiedad en su rostro. Una voz estoica hizo que Raon volviera la cabeza. «Ven acá». Podía ver a Kale acercándose a él a través del suelo que estaba lleno de guijarros blancos. «Raon Miru». Las alas de Raon comenzaron a aletear. «Ven acá». Raon voló rápidamente hacia Kale después de escucharlo llamarlo una vez más. Kale movió a Raon detrás de su espalda. Las dos patas delanteras de Raon tocaron la espalda de Kale. Kale luego cambió de dirección y comenzó a caminar un poco más rápido. Comillas. Kale, Nim. Choyan lo siguió rápidamente. «Entrarás ahora mismo». Choyan estaba mirando el castillo blanco. Sus ojos estaban contemplando los altos muros del castillo alrededor del castillo, la puerta abierta del castillo y el dragón blanco semitransparente dentro de la puerta. También podía ver el majestuoso castillo blanco que brillaba detrás del dragón. Eruhaven había dicho que este era un lugar al que ningún dragón había podido entrar. Pero el dragón blanco que apareció allí estaba invitando a Kale y Raon a entrar. Estarán a salvo. Choyan no podía decir qué peligros podrían estar esperándolos adentro. Además, Kale también había dicho algo más sobre este lugar. Dijo que la aldea de Dragon Slayer, la ciudad natal de la Estrella Blanca, podría estar en algún lugar aquí. Debían tener cuidado y ser aún más cuidadosos. Luego escuchó la ligera risa de Kale. Choyan pudo ver la expresión de Kale. «Tengo una opción. ¿Qué más puedo hacer?» Choyan se quedó sin palabras después de ver el mensaje que transmitía la mirada de Kale. «Tú también la escuchaste». Choyan entonces recordó cómo el dragón blanco había llamado a Raon, «hijo mío». Se dio cuenta de que Kale también comprendía los peligros de este lugar. Sin embargo, también entendió por qué Kale estaba comenzando a moverse. «Sí, lo hice». «Sí, entonces debemos irnos». Choyan no dijo nada más y se movió para pararse detrás de Raon. «Humano». Kale le dio una palmada a Raon con la mano derecha y comenzó a caminar. Podía sentir las dos patas de Raon temblando en su espalda. El gran y poderoso Raon solo tenía 6 años. El joven dragón entonces de repente escuchó a alguien decir, «hijo mío». ¿Cómo podía alguien aparecer de repente y decir algo tan impactante? ¿Qué tan sorprendido estaría un niño? Kale no podía entender por qué alguien le haría eso a un niño. Por eso tuvo que asumir el cargo de tutor de Raon. ¿No es eso lo que dice la ley que debes hacer? Bueno, no sabía si las leyes de este mundo funcionaban de la misma manera, pero Kale decidió actuar de acuerdo con su propia filosofía. La basura nunca se preocupó por las leyes, se hizo lo que quisiera de todos modos. El dragón blanco miró a Kale que caminaba hacia ella con una presencia que no encajaba con su pequeño físico con interés. Luego hizo un comentario casualmente. «¿No tienes miedo?» Esa declaración hizo que Choyan se estremeciera. Hizo que el rey mercenario Bad volviera a sus sentidos también. El dragón blanco.
Aunque era pequeño, este dragón probablemente era el dueño de este castillo blanco, el último señor dragón. Ese dragón le estaba diciendo a Kale que no tenía miedo. La respuesta de Kale mostró que realmente no tenía miedo. ¿Qué eres? Otra voz intervino rápidamente cuando Bad se estremeció después de escuchar la pregunta de Kale. Comillas, es una ilusión, yo, lo sé porque soy grande y poderoso. Eso es magia, no es real, Raon estaba gritando. Ah. Bad finalmente se dio cuenta de que el dragón semitransparente estaba hecho de magia. Había sucedido tan repentinamente que no lo había notado. Pat, pat. Kale volvió a palmear el cuerpo de Raon que gritaba. Fue porque la voz de Raon temblaba mucho. Kale se había dado cuenta de que el dragón era una ilusión incluso antes que Raon. No se pudo evitar. Este castillo blanco fue el último rastro que dejó el señor dragón. Fue la tumba del señor. Kale empezó a hablar. Eres el señor. La corona todavía vibraba débilmente. Sí. Algo sucedió en el momento en que respondió el pequeño dragón blanco. Saa. Una hebra de viento rodeó el cuerpo del dragón blanco. Ábrelo. Eso fue todo lo que dijo. El viento dejó al dragón blanco y comenzó a moverse. ¡Bang! Kale frunció el ceño después de escuchar el golpe. La entrada principal del castillo blanco se abrió de par en par. Ese fue el primero. ¡Bang! 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 Después de esto. La puerta detrás de esa puerta. Todas las puertas empezaron a abrirse una a una. Estas puertas que estaban en una fila se abrieron de golpe una por una. El viento que pasó junto al dragón blanco abrió todas estas puertas que se habían cerrado. ¡Bang! Y una vez que se abrió la última puerta, Kale pudo oír la voz de sorpresa de Eruhaven. ¿Qué? Kale ni siquiera tuvo tiempo de mirar al antiguo dragón. Se decía que el último señor dragón había estado protegiendo algo dentro del gran castillo. Sin embargo, el interior del castillo que se hacía más visible con cada puerta abierta era muy diferente de lo que esperaban. Fue destruido y roto. Los muros internos del castillo, el piso, todo estaba destruido o roto. El exterior brillaba pero el interior estaba en ruinas. Kale podía sentir las patas de Raon apretando su ropa. Hizo contacto visual con el dragón blanco en ese momento. El antiguo dueño de tu poder hizo eso. ¿Qué? Kale pudo ver que las pupilas del dragón blanco se volvían lentamente verticales y afiladas. Boom, boom, boom. El corazón de Kale comenzó a latir salvajemente. El aura dominante. Ese poder de repente comenzó a rugir dentro de él. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Tengo algo que enseñarte. El dragón blanco dijo eso antes de causar una ráfaga de viento. Saa. La nieve blanca se mezcló con el viento y cubrió el rostro de Kale. Uf. Kale parpadeó ante la repentina y pequeña tormenta de nieve. Una vez que abrió los ojos de nuevo. Debieron haber pasado menos de 5 segundos. Este lugar. Kale escuchó las voces conmocionadas de los demás mientras miraba a su alrededor. Miró detrás de él, podía ver las puertas abiertas y un camino que salía del castillo. En el momento en que la tormenta de nieve los golpeó, Kale y los demás fueron teletransportados al castillo. El emperador de la magia. Kale recordó el apodo del señor dragón. Sin embargo, no tuvo tiempo de prestar atención a eso. El lugar al que fue teletransportado fue la última habitación que vieron una vez que se abrieron las puertas. Era el centro del castillo blanco. Kale comenzó a fruncir el ceño. Oh mi. Eruhaven se cepilló la cara con una mano. Era una habitación pequeña. La habitación tenía tecos altos pero era pequeña. Había muchos elementos dentro de la habitación. Una alfombra, libros, juguetes. Había muchos artículos. Las camas eran camas muy pequeñas. Podían ver una alfombra con lindas imágenes, así como muchos libros. Incluso había un libro sobre aprender el lenguaje común del continente. También había muchos juguetes. Todos estaban rotos. Esta habitación era para el nacimiento hasta 1 año. Oyeron la voz del dragón blanco.
La siguiente habitación tiene hasta 2 años. La voz clara y tranquila señaló el camino que salía del castillo. Necesitabas atravesar muchas puertas para salir. La siguiente habitación tiene hasta 5 años y la habitación siguiente tiene hasta 50 años. Habitaciones como esa existen hasta la primera sala de la fase de crecimiento. La primera habitación era la más pequeña y las habitaciones se hicieron más grandes a medida que se dirigía hacia la salida. Las habitaciones se hicieron cada vez más grandes, similar a cómo el mundo de alguien seguiría creciendo. Quería que este castillo de luz que estaba lejos del sol, la luna y todo en el mundo fuera el escudo para protegerlos hasta el final de su segunda fase de crecimiento, el paraguas para bloquear la nieve y la lluvia, el fuego para mantener ellos calientes. El dragón blanco se dirigió detrás de la espalda de Kale. Esa era mi esperanza cuando creé esto. Raon miró al dragón blanco semitransparente que era del mismo tamaño que él. Miró esa ilusión. Los dos hicieron contacto visual. El dragón blanco continuó hablando. Entonces yo hice. Su voz estaba tranquila. Para que no se sintieran solos. Tenía una sonrisa brillante y una mirada cálida. Fue porque una hermosa muerte no me importaba. Me preocupaba más la vida por venir. Eruhaven volvió a cepillarse los ojos con las manos. La vida por venir. Estaba seguro de que la vida de la que hablaba el dragón blanco no era la suya. Había tomado la decisión de renunciar a una hermosa muerte por la nueva vida que aparecería en el mundo. El antiguo dragón se mordió los labios y le habló a Kale usando magia. Kale, creo que Raon realmente podría ser el hijo del último señor dragón. Le resultó difícil de creer incluso mientras decía eso. Por supuesto, no puedo creer que un huevo haya tardado más de 9000 años en eclosionar. El último señor dragón nació al final de la antigüedad. Los tiempos antiguos fueron hace 10.000 años. Eso significaba que Raon debió haberse quedado como un huevo durante un mínimo de 9000 años. Se preguntó si sería posible algo así. Los dragones eran más fuertes cuanto más tardaban en eclosionar. Por eso Eruhaven había esperado que Raon hubiera pasado mucho tiempo dentro de su huevo. Sin embargo, Raon no era lo suficientemente fuerte como para esperar cerca de 10,000 años. Parece que necesitamos charlar un poco más con el dragón blanco. La estrella blanca parece ser la que destruyó este lugar. Era obvio. Kale asumió que era obra de la estrella blanca tan pronto como el dragón blanco dijo que el antiguo dueño de tu poder había causado el daño. ¿No crees que sería mejor discutir después de enviar a Raon? Sin embargo, Eruhaven tuvo que dejar de hablar con Kale. Humano. Fue porque Raon empezó a murmurar. Raon se alejó del dragón blanco y aplastó su rostro en la espalda de Kale mientras continuaba hablando. Humano, no creo que sea inteligente. Humano, soy grande y poderoso, pero no creo que pueda mirar. Eruhaven encontró extrañas estas palabras y acciones. Los demás sintieron lo mismo. ¿Por qué está actuando así? Fue en ese momento. El dragón blanco observó cómo Kale apartó a Raon de su espalda y lo abrazó al frente y luego la miró. Raon aplastó su rostro contra el pecho de Kale esta vez. Kale empezó a hablar. No sé magia, así que solo puedo preguntar en voz alta así. Kale preguntó con una voz ligeramente triste. Sabía por qué Raon estaba actuando así. ¿Por qué hay 2 camas? Había 2 camas pequeñas en esta pequeña habitación. La segunda cama probablemente no era para el dragón blanco. Había 2 de cada libro. 2 de cada juguete. Había 2 de todo en la habitación. Kale pudo ver que el dragón blanco comenzaba a fruncir el ceño. La ilusión hecha de magia miró la parte posterior de la cabeza de Raon que estaba enterrada en el pecho de Kale y continuó hablando. Un huevo negro. Y... Eruhaven interrumpió al dragón blanco en ese momento. No había planeado hacerlo. Estaba tan sorprendido que inconscientemente comenzó a gritar. Increíble, los dragones solo pueden poner un huevo. Solo un huevo a la vez. Esa era la ley de la naturaleza. Sin embargo, Kale pudo ver al dragón blanco comenzar a sonreír nuevamente y continuar hablando. Y un huevo rojo. Kale miró su mano izquierda.
La corona temblaba débilmente y no intentaba succionar la sangre de Raon a pesar de que se tocaban. Esa corona comenzó a temblar vigorosamente de nuevo. Dragón. La corona estaba llena de miedo e ira mientras continuaba hablando. Dragón mestizo. Dragón mestizo. Kale se estremeció después de escuchar a la corona buscar a una persona inesperada. La información sobre el mestizo dragón se reunió en su mente al mismo tiempo. Pensó en cómo se conocieron por primera vez en el reino de Caro y lucharon contra él. Fue todo el camino hasta esa información. Recordó algo que dijo el mestizo dragón durante esa batalla. Esto es muy extraño. ¿Qué es este extraño olor de un señor? El mestizo dragón claramente había dicho, señor. Eres un dragón. Eres un dragón. Eres un dragón que salió a jugar. ¿Eres tú, o es esa cosa a tu lado? Al final, había creído erróneamente que Kale era un mestizo dragón. Kale simplemente puso esos recuerdos en el fondo de su mente. Sin embargo, sintió escalofríos después de pensar en otra cosa que había dicho el mestizo dragón. Recordó claramente lo que había dicho el mestizo dragón. Huelo a un señor. Ese poder de antes era definitivamente un señor dragón. Yo sé que lo he olido antes. Había dicho que había olido el aroma del señor antes. ¿Cómo pudo el dragón mestizo que había vivido durante unos 900 años haber olido el aroma del señor dragón que había desaparecido durante al menos 9000 años? ¿Cómo? Kale abrazó inconscientemente a Raon un poco más fuerte. Capítulo 367. Cuando llega la noche 5. El dragón mestizo. ¿Cuántos corazones de dragón dijo ese bastardo que comió? Sus ojos castaños rojizos se hundieron mientras miraba hacia algún lado. Sin embargo, la mente de Kale estaba pasando por su mar de registros más que nunca. Kale finalmente encontró el disco que estaba buscando. Era algo que el mestizo dragón había dicho sobre sí mismo. Sin embargo, alcanzar la segunda fase de crecimiento en 900 años fue mi límite porque era un ser creado. Me comí un total de 4 corazones de dragón hasta que llegué a mi segunda fase de crecimiento. Si cuentas el corazón del dragón original dentro de mi corazón, fui creado con las vidas de 5 dragones. Las vidas de 5 dragones y sus corazones. Boom, boom, boom. Kale bajó la cabeza. Podía sentir un corazón latiendo más fuerte de lo habitual. No era su corazón, sino el de Raon. Kale podía decir que Raon estaba ansioso y nervioso debido a cómo latía su corazón. Eso fue lo que le ayudó a volver a sus sentidos. Kale palmeó la espalda de Raon. Continuó escuchando la voz del dragón blanco mientras lo hacía. Había 2 niños. Un huevo negro, y un huevo rojo. Uno era muy grande y tenía una fuerte presencia. Era tan fuerte que podía afectar todo el maná a su alrededor incluso mientras estaba en su huevo. El dragón blanco hizo contacto visual con Kale. Era como si hubiera nacido con las 2 presencias de los dragones en una. Una leve sonrisa apareció en el rostro del dragón blanco. Y el otro niño era pequeño. El tamaño de su huevo también era más pequeño de lo normal. Ese huevo era muy débil. Las cortas patas delanteras del dragón blanco se juntaron. Era como si tuviera algo precioso encima de sus 2 patas. Pude sentir lo pequeño y débil que era el niño dentro del huevo. La atmósfera alrededor del dragón blanco que estaba mirando sus patas vacías cambió instantáneamente. Choyan subconscientemente puso su mano en su vaina. La fría presencia le estaba dando una sensación de peligro. Sin embargo, el dragón blanco continuó como si no se diera cuenta. Me di cuenta de algo en ese momento. Raon estaba escuchando atentamente mientras Kale continuaba dándole palmaditas en la espalda. ¿Qué hizo el dragón blanco que descubrió esta ilusión? Debido a que un niño era demasiado débil y otro niño era demasiado fuerte. Me di cuenta de que a ambos les llevaría mucho tiempo salir de sus huevos y salir al mundo. Un niño era demasiado débil para ser llamado dragón. El otro era incluso más fuerte que el señor cuando era pequeño. Independientemente de la razón, lo único que podía decir era que ambos tardarían mucho en salir del cascarón.
Solo me quedaban unos 200 años de mi vida útil en ese momento. El cuerpo de Raon comenzó a temblar. Raon apretó los ojos cerrados a pesar de que su rostro ya estaba enterrado contra Kale. El dragón blanco miró la espalda de Raon con una expresión triste en su rostro. Tenía que decir todo lo que pudiera porque no le quedaba mucho tiempo. Sería genial si nacieran dentro de 200 años, pero tuve que prepararme para su futuro en caso de que no lo hicieran. Las alas del dragón blanco comenzaron a moverse. Voló hacia Kale. Hasta que el niño pudiera salir del huevo y nacer. Necesitaba un hechizo fuerte que pudiera resistir un largo período de tiempo. El dragón blanco puso su pata delantera encima de la espalda de Raon. Luego comenzó a susurrar. Necesitaba hacerlo para que los niños pudieran vivir felices sin carecer de nada cada vez que nacían. Raon abrió los ojos. Luego volvió la cabeza. El dragón blanco parecía joven, pero sus ojos parecían mostrar rastros de su larga vida. El dragón blanco comenzó a sonreír brillantemente una vez que hizo contacto visual con Raon. El dragón blanco continuó hablando. Ese niño pequeño y débil está frente a mí ahora. El huevo negro. El niño que nació extremadamente débil en comparación con el huevo rojo. El niño pequeño que le había preocupado desaparecería sin siquiera poder nacer. Aunque era solo una ilusión, el dragón blanco que guardaba todos sus recuerdos no pudo evitar sonreír. Fue porque no podía llorar. Lo sintió tan pronto como lo vio. Este es mi hijo. Esa era una emoción que ni siquiera un dragón podía explicar, sin embargo, estaba segura de ello. El dragón blanco continuó sonriendo brillantemente hacia los claros ojos azul oscuro que la miraban. Raon volvió la cabeza hacia el pecho de Kale. Kale podía sentir que su pecho comenzaba a mojarse. Escuchó una voz tranquila y baja hacer una pregunta. ¿Cómo terminó su castillo así, señor? Fue Eruhaven. Kale nunca antes había escuchado a Eruhaven hablar respetuosamente con nadie. Aunque estaba siendo respetuoso, todavía iba a preguntar qué tenía en mente. El interior del castillo destruido. Sin embargo, el significado real detrás de la pregunta no era sobre el castillo destruido. ¿Cómo perdiste a Raon y el huevo rojo? El dragón blanco, que se dio cuenta del significado oculto, tenía una sonrisa peculiar en su rostro. Fue porque me confié demasiado. El dragón blanco había sido amigo cercano o prácticamente familia de todas las generaciones de Dragon Slayers. Esta fue una relación que comenzó con el primer Dragon Slayer y continuó con el segundo, cuarto, 10º. Y las generaciones posteriores. Le pedí a mi amigo cercano, el Dragon Slayer de esa generación, un favor antes de morir. Pregunté si podían proteger este castillo generación tras generación. El dragón blanco había dejado este castillo bajo la protección del asesino de dragones de esa generación antes de morir. Por supuesto, no se refería a protegerlo físicamente. Sus poderes fueron suficientes para protegerlo de enemigos externos. Lo que el dragón blanco necesitaba que hicieran era mantener los elementos en el castillo en caso de que los hechizos de preservación no funcionaran correctamente. También le pidió al Dragon Slayer que fuera amigo cercano de sus hijos, mostrándoles la alegría de vivir junto con los demás. Ese Dragon Slayer juró que mantendrían esa promesa generación tras generación. El Dragon Slayer de esa generación había aceptado la solicitud felizmente sin dudarlo. La pata delantera del dragón blanco apuntaba hacia la corona blanca en la mano de Kale. Esa corona era un objeto que pertenecía a los Dragon Slayers. La puerta de este castillo se abriría si alguien tuviera esa corona y un poder diferente. Solo alguien con la corona y un poder diferente podría entrar al castillo. Y mantuvieron esa promesa hasta hace 1000 años. El antiguo dragón, Choyan y Ron comenzaron a fruncir el ceño. Hace 1000 años. Eso fue justo cuando nació la Estrella Blanca. El Dragon Slayer de hace 1000 años rompió ese juramento y el castillo terminó así. Ese Dragon Slayer sería la Estrella Blanca. Alguien empezó a hablar en ese momento. ¿Por qué? Fue Choyan. Choyan miró hacia Raon en los brazos de Kale antes de preguntarle al dragón blanco el resto de la pregunta con una expresión rígida.
¿Por qué dejaste que la estrella blanca, ese dragón Slayer, hiciera esto? Choyan miró hacia el dragón blanco con una mirada llena de dolor. Pensaba más en el hecho de que el dragón blanco podría haberse sentado a mirar la estrella blanca que en el hecho de que él era el señor dragón. Eras fuerte, eras lo suficientemente fuerte, así que ¿por qué? Sin embargo, fue cortado. La voz del dragón blanco resonó en la habitación. Yo era una existencia sellada hasta que conocí a mis hijos. Choyan no pudo decir nada. El dragón blanco comenzó a fruncir el ceño. Choyan tuvo un pensamiento mientras miraba esa expresión. El dragón blanco parecía tener la misma edad que Raon. Al ver el ceño fruncido de ese dragón blanco, pensó que Raon también se vería así cuando estuviera extremadamente triste, enojado o lleno de desesperación. Esta fue la primera vez que Choyan pensó que era bueno que la cara de Raon estuviera en el pecho de Kale. La voz del dragón blanco era tranquila y cautelosa a diferencia de su expresión. Esta ilusión es una existencia que crece junto con la velocidad de crecimiento de los niños. Fue creado para que los niños no se sintieran solos y tuvieran la oportunidad de aprender. Eso fue porque esta ilusión no tenía necesidad de preocuparse por peligros externos. La protección del Señor era así de fuerte. Y solo este castillo es mi territorio. No puedo hacer nada si dejo el castillo. Sus ojos y oídos estaban abiertos a pesar de que estaba sellada. Así lo había visto todo. Sin embargo, el dragón blanco no les contó lo que había sucedido hace 1000 años. Fue porque, aunque solo podía verle la espalda, se dio cuenta de que el dragón negro estaba llorando. El dragón blanco sintió como si su corazón, que había sido desgarrado una vez, se desgarrara una vez más. Sin embargo, continuó hablando tranquilamente. Me quitaron el sello una vez que este niño apareció frente al castillo. Raon era la razón por la que el dragón blanco podía aparecer en el mundo en este estado semitransparente. Porque quería que esta fuera la ciudad natal de los niños. Por eso quería crear un espacio en el que siempre pudieran volver a descansar, incluso si se iban. Lo que el dragón blanco quería aún más que regresar a la naturaleza con una hermosa muerte era que sus hijos supieran que tenían una familia y un hogar al que regresar cuando quisieran. Por eso se abrió la puerta del castillo y aparecía ahora que mi hijo había regresado. El dragón blanco luego levantó sus patas que eran tan pequeñas como las de Raon y le dio unas palmaditas en la espalda. Aunque Raon probablemente no podía sentirlo correctamente porque era semitransparente, el dragón blanco continuó acariciando y acariciando la espalda de Raon. Choyan se limitó a mirar, ya que no sabía qué decir. Ron estaba frunciendo el ceño. Él era el único aquí que había criado a un niño. Por eso podía decir el significado detrás de la expresión de la dragón blanco mientras acariciaba la espalda de Raon. Nadie podría romper fácilmente este silencio. On y Hong miraron a Raon desde el lado de los pies de Kale mientras Eruhaven y Bad parecían perdidos en sus pensamientos. Los otros simplemente eligieron estar en silencio. Fue en ese momento. El silencio se rompió. Comillas. Incluso si confiaras en alguien, ¿cómo podrías permitir la entrada libre al castillo cuando no sabías cómo serían las generaciones futuras? Fue Bad. El rey mercenario Bad estaba murmurando en voz baja con una expresión frustrada. Lo había dicho inconscientemente porque ya no podía contener su frustración. Parecía estar culpando al dragón blanco, pero nadie podía culparlo por hacer eso. Fue porque se veía extremadamente triste. Alguien más intervino en ese momento. Dijiste que el dragón Slayer hizo un juramento. Fue Kale. Raon se estremeció ante su declaración y levantó la cabeza enterrada. Los demás también miraron hacia Kale. Sin embargo, Kale solo estaba mirando al dragón blanco. El dragón blanco ciertamente había dicho eso. Le pedí a mi amigo cercano, el dragón Slayer de esa generación, un favor antes de morir. Pregunté si podían proteger este castillo generación tras generación. Ese dragón Slayer juró que mantendrían esa promesa generación tras generación. Él le había pedido al dragón Slayer que juró al dragón blanco que lo hiciera. A primera vista parecía una promesa entre dos personas basada en su confianza. Pero realmente sería así.
Esto era algo relacionado con los niños que amaba más que con su vida y con una hermosa muerte. Hubiera sido una promesa tan imprecisa como esa. Especialmente uno que involucre a las generaciones futuras también. Kale continuó hablando. ¿Cuál fue el juramento? El dragón blanco tenía una sonrisa triste mientras respondía. Un juramento de muerte. Fue un juramento extremadamente fuerte que el dragón blanco le pidió al dios de la muerte que hiciera. El juramento se hizo con el título de Dragón Slayer. Era un juramento fuerte y cruel que podría continuar con las generaciones futuras de Dragon Slayers. Luego explicó el contenido. No dañes este castillo ni nada dentro de él. No se interponga en su camino. No los influyas negativamente. Lo más importante es que no lastimes a mis hijos de ninguna manera. Sin embargo, puedes pelear con ellos si te muestran mala voluntad. El dragón Slayer, que había sido el amigo cercano del dragón blanco, había aceptado las condiciones de este juramento. El dragón blanco había sido de gran ayuda para él y su aldea. También era un juramento que no era perjudicial siempre y cuando no lo contradijeran. Kale observó los ojos del dragón blanco. Comillas. ¿Qué pasaría si fueran en contra del juramento? El dragón blanco respondió con calma. Su voz baja llegó a los oídos de todos. En el momento en que aparece un dragón Slayer que rompe este voto. Un juramento de muerte. El castigo por ir en contra de este fuerte juramento. ¿Qué tipo de castigo habría recibido la estrella blanca? Tu familia, tribu y cualquier persona preciosa para ti morirá. Los hombros de Kale se estremecieron levemente. Todos estaban mirando al dragón blanco ahora. El dragón blanco simplemente continuó tranquilamente. Su familia y cualquier persona preciosa para ellos morirían. Solo usted se quedará solo en un mundo sin nadie que sea precioso para usted, en un mundo en el que no podrá apreciar nada nunca más. Dejados solos en el mundo donde perdieron a todos. Vivirían para siempre sin poder volver a apreciar nada. Cualquiera ni nada. Nada podría ser apreciado nunca más. Nunca podrás experimentar la paz que la muerte eterna tiene para ofrecer. Enfrentarás la muerte más dolorosa una y otra vez y sentirás el dolor de vivir una y otra vez sin poder descansar. Kale dejó escapar un grito ahogado. Sintió como si toda su fuerza estuviera abandonando su cuerpo. Finalmente sintió que lo entendía. La estrella blanca, un reencarnador. Entendió cómo la estrella blanca terminó pudiendo reencarnarse una y otra vez. Al mismo tiempo, una pregunta llenó su mente. Fue una pregunta que surgió porque recordaba claramente todo lo que sucedió con el mestizo dragón. Fue la conversación que tuvo con la Super Rock mientras caminaba por el pasillo del templo en la Isla del Viento para encontrar el látigo de la peonza. La estrella blanca fue destruida el día que morí. Hace 10,000 años. El fin de la antigüedad. La Super Rock había dicho que había luchado contra la estrella blanca con otros portadores del poder antiguo. Eso fue hace 10,000 años. Sin embargo, la estrella blanca solo se había reencarnado durante 1,000 años. Él mismo lo había dicho, y era exacto en función de la situación actual. En ese caso, ¿quién era la estrella blanca contra la que luchó la Super Rock? La Super Rock había dicho lo siguiente sobre esa persona. En ese momento, esa persona tenía los 5 atributos naturales junto con el atributo cielo. Sin embargo, la estrella blanca no tenía un poder antiguo de atributo tierra en este momento. Escuchó la voz de la Super Rock en su mente en ese momento. Kale. Kale comenzó a fruncir el ceño después de escuchar lo que dijo la Super Rock a continuación. La estrella blanca de la antigüedad es un ser diferente a la estrella blanca actual. Aunque sus nombres sean los mismos. Sus nombres son iguales pero son personas diferentes. La estrella blanca de la antigüedad tenía su alma destruida. Los poderes antiguos que poseía estaban esparcidos por el mundo. Estoy seguro de ello. La estrella blanca de la antigüedad es diferente a la estrella blanca actual. Entonces, ¿cómo es que los dos están actuando de manera tan similar? Kale, creo que la estrella blanca actual está imitando a la estrella blanca antigua. Esas palabras golpearon a Kale con fuerza.
Luego escuchó la voz del dragón blanco. El último dragón Slayer, el que llamas la estrella blanca, destruyó este castillo y robó los huevos. El dragón blanco continuó hablando. Kale sintió escalofríos en todo el cuerpo, pero no pudo apartar la mirada del dragón blanco. El dragón blanco ocultó todos los detalles de Raon, pero compartió una parte de lo que sucedió hace 1000 años. El bastardo que destruyó el interior del castillo y robó los huevos. El juramento de muerte cayó sobre ese bastardo. El dragón blanco no pudo olvidar ese momento. El bastardo que perdería todo lo que amaba. El bastardo que nunca más sería capaz de apreciar nada. El bastardo que nunca podría experimentar la paz y el descanso que la muerte tiene para ofrecer. El bastardo que continuaría enfrentándose a las más crueles muertes y dolor mientras repita su vida triste y fatigosa. Estaba sonriendo. Ese bastardo había estado sonriendo. Dijo que estaba esperando esto. Sonrió mientras decía que estaba esperando este juramento. Había sonreído extremadamente brillante después de destruir el castillo y sostener los 2 huevos en sus brazos. Dijo que esto le permitiría convertirse en una existencia más fuerte que los dragones y gobernar el mundo. Luego se rió a carcajadas. Las comisuras de los labios del dragón blanco temblaban ligeramente. Solo pude ver todo eso en mi forma sellada. Kale podía ver al dragón blanco que fruncía el ceño sin reír ni llorar. Y una vez que sus ojos se encontraron. Ese bastardo está vivo, ¿verdad? Kale podía sentir la intensa ira enterrada profundamente en los ojos del dragón blanco.